Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el vertiginoso mundo del espectáculo, donde cada suspiro puede convertirse en tendencia y donde los titulares corren más rápido que la verdad, existen historias que superan cualquier guión de ficción. Hoy, en MR Magazine, vamos a contarte una verdad incómoda, un relato de manipulación emocional y estrategia mediática que ha dejado a millones de seguidores confundidos, heridos y, sobre todo, engañados. Hablamos, por supuesto, del inesperado caso de Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir, dos íconos de la nueva generación del entretenimiento turco que, según revelaciones recientes, han llevado el arte de la actuación más allá de las pantallas, hasta nuestras emociones. Durante meses, sus nombres han sido inseparables de los titulares más dramáticos. Afra y Mert se separan, conflictos irreconciliables, celos, traiciones y lágrimas. Las noticias volaban, las redes ardían y los fans se dividían entre quienes deseaban una reconciliación y quienes ya daban por muerto el romance. Cada publicación, cada gesto, cada aparición pública, o su ausencia, se analizaba con lupa. Las redes sociales se transformaron en tribunales sentimentales. La audiencia, sin saberlo, fue parte de una obra teatral invisible. Pero ahora, tras las declaraciones de fuentes cercanas a la pareja y de personas con conocimiento directo del entorno artístico en Estambul, una nueva versión ha salido a la luz. Y esta versión lo cambia todo. Porque, según estos testimonios, nada de lo que creímos era real. Todo está fríamente calculado, afirma uno de los informantes, cuya identidad reservamos por seguridad. Afra y Mert conocen perfectamente los engranajes de esta industria. Saben que el escándalo vende. Que el drama engancha. Que la incertidumbre alimenta el interés. Y así, lo que muchos pensaban que era una relación sentimental quebrada, en realidad no era más que una narrativa cuidadosamente diseñada para mantener a ambos actores en el foco mediático. De hecho, varios insiders aseguran que la relación entre Afra y Mert, lejos de estar rota, se mantiene en términos muy cordiales, incluso afectuosos. Colaboran en proyectos privados aún no revelados y han sido vistos juntos en eventos reservados, fiestas exclusivas y escapadas discretas donde, según testigos, se mostraban cercanos, relajados, cómplices. Entonces, ¿por qué crear la ilusión de un conflicto? La respuesta, como casi siempre en el universo del espectáculo, es simple y brutal: relevancia. En una época donde el algoritmo decide quién vive y quién desaparece, donde un influencer puede volverse irrelevante por no publicar durante una semana, las celebridades se ven obligadas a reinventarse constantemente. Y en esa lucha por la visibilidad, una relación tumultuosa puede ser la mejor campaña de marketing. Afra y Mert lo sabían. Y, según parece, decidieron jugar con las reglas del sistema. Inventaron discusiones, publicaron mensajes ambiguos, dejaron de seguirse y volverse a seguir en redes sociales, alimentaron rumores de nuevas parejas, todo con una precisión casi coreográfica. No había improvisación. Cada movimiento tenía un objetivo: mantener al público hablando de ellos. Pero este juego no es gratuito. Las consecuencias emocionales para sus seguidores son profundas. Muchos fans se sienten hoy traicionados. Se preguntan, ¿dónde quedó la autenticidad? ¿Dónde la verdad? ¿Es legítimo utilizar los sentimientos del público como herramienta publicitaria? En MR Magazine, no juzgamos, pero sí preguntamos. Y hoy queremos preguntarte a ti:
que estás del otro lado de la pantalla. ¿Te sientes manipulado por Afra y Mert? ¿Crees que esta estrategia es válida o cruza una línea ética? Lo cierto es que no es la primera vez que el mundo del espectáculo nos presenta una historia que luego resulta ser una ficción elaborada. Desde los romances inventados de Hollywood hasta los enfrentamientos montados entre celebridades, los antecedentes abundan. Pero este caso resulta particularmente impactante porque se trata de dos figuras queridas, cercanas, admiradas por su aparente naturalidad y sencillez. Recordemos que Afra Saraolu es mucho más que un rostro bonito en la pantalla. Es una actriz talentosa que ha conquistado al público por su intensidad dramática y su sensibilidad interpretativa. Y Mert Ramazan Demir, por su parte, ha demostrado ser un intérprete versátil, magnético, con una presencia escénica que atrapa desde el primer instante. Juntos, eran una fantasía hecha realidad. La pareja soñada. La química que traspasaba la pantalla y se convertía en esperanza para quienes aún creen en el amor auténtico. Y ahora todo eso parece haber sido parte de una estrategia. ¿Significa esto que no hay ningún sentimiento verdadero entre ellos? No necesariamente. Como bien nos recuerda otro insider, es probable que haya existido una relación real en algún momento. Pero luego ambos entendieron que su vínculo también podía convertirse en una herramienta poderosa. Y así lo hicieron. Este tipo de movimientos abre un debate mucho más amplio sobre la relación entre celebridades y público. ¿Hasta qué punto somos cómplices de estas ficciones? ¿No somos nosotros quienes, al exigir contenido constante, alimentamos esta rueda sin fin de escándalos? ¿Queremos realmente conocer la verdad, o preferimos vivir en la ilusión? Desde aquí, desde MR Magazine, queremos invitarte a reflexionar. Pero también a compartir. Cuéntanos en los comentarios. ¿Te has sentido decepcionado con esta revelación? ¿Qué opinas sobre la forma en que Afra y Mert han manejado su imagen pública? ¿Qué otras estrellas del mundo turco crees que podrían estar haciendo lo mismo? Queremos saber qué piensas. Porque este canal no es solo para informar, sino para conversar contigo. Para construir juntos una comunidad crítica, despierta, apasionada por las historias que se esconden tras los flashes y los titulares. Y si quieres que investiguemos otras relaciones, otros secretos del mundo del espectáculo turco, no dudes en dejar tus sugerencias. En MR Magazine, cada historia comienza contigo. Recuerda, en este mundo de luces deslumbrantes y sombras bien disimuladas, la verdad no siempre es lo que parece. Afra y Mert quizá no sean los únicos actores en esta obra. Quizá todos estemos, sin saberlo, formando parte de un teatro que no tiene fin. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a seguir creyendo, o prefieres conocer lo que realmente ocurre entre bambalinas? ¿Listo para más verdades incómodas? Entonces no olvides suscribirte, activar la campanita y seguir con nosotros aquí en MR Magazine, el canal donde la fama se desnuda, palabra por palabra. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.